Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya saben, hermanas, que para que no se acoplen los micros, que lo tienen ahí a mano izquierda, en la barra de mano izquierda, la esquina, abajo, tienen que darle al micro ustedes, y entonces se pone una barra transversal, y quiere decir que el sonido será perfecto para todas, pero no tengan micrófonos abiertos ustedes por ahora, porque si no se acoplan unos micrófonos con otros. Y esto será algo así como la confusión, decíamos ayer ya, poníamos esa imagen de la Torre de Babel. Para que no sea Torre de Babel, nuestra reunión, damos en el ángulo de abajo de la izquierda un golpecito a ese icono que representa el micrófono, le damos un golpecito y se pone una barra transversal. Quiere decir que su micro no recoge sonidos. Después, cuando abramos el diálogo al final, pues entonces ya podemos abrir de una manera gradual los micros para hablar y así. Muy bien, pues si les parece, comenzamos nuestra exposición de hoy, segundo día del quinario de preparación para la fiesta de Santo Domingo, que ayer ya dijimos suficientemente el relieve que tiene la fiesta de este año, porque empiezan ya a cumplirse después del 6 de agosto los 799 años de la muerte de Santo Domingo. Es decir, que estamos a las puertas del 8º centenario de la muerte de Santo Domingo, como decían los primeros cristianos, del dies natalis, del día de nacimiento para el cielo. Y hoy vamos a hablar de Santo Domingo como regalo entregado por Dios a la Iglesia y a la humanidad por medio de su familia, de la familia de Santo Domingo. Todos los seres humanos nos hallamos en este mundo como fruto del conocimiento infinito, eterno de Dios y del amor también infinito y eterno de Dios. Él es nuestro creador y este título de creador lo tiene solo Él, solo Dios. Le corresponde a Él. En la Sagrada Escritura encontramos esta expresión que la liturgia la utiliza en un prefacio. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, que no solo nos ha creado Dios, sino que continúa acompañándonos con su providencia amorosa en el camino de la vida. Pero nuestro Creador se vale para darnos la vida y para conducirnos, se vale de mediaciones, de intermediarios, no solo para traernos a este mundo, sino también para ser manifestación visible de su asistencia providencial. Las mediaciones, los intermediarios son múltiples, a comenzar por los padres, a comenzar por la familia, a seguir por la sociedad de nuestro entorno o la más lejana del mundo. Todo eso son mediaciones, pero hay otras muchas más mediaciones, las épocas históricas. Nuestros educadores son mediaciones, tantos auxiliares que Dios tiene y que proyecta hacia nosotros. Lo que nos proponemos en este día, segundo día de reflexión, es el profundizar precisamente en las mediaciones que tuvo Santo Domingo desde el comienzo de su existencia. Profundizar en cómo incidieron en él los diversos intermediarios
el ambiente que respiró, la vivencia de los valores en su infancia, la integración de esos valores en el tiempo concreto de su vida. En esta reflexión vamos a considerar la niñez, solo los tiempos de la niñez de Santo Domingo. Ya tendremos tiempo de recorrer, de asomarnos a otras etapas de la vida. Reflexionaremos sobre ello no por puro ejercicio de investigación o de análisis histórico, sino porque deseamos que todo ello nos sirva para el presente. Queremos hallar luz para iluminar nuestro mundo, para acertar en la colaboración que sin duda deseamos prestar en la promoción de lo bueno, de lo noble, de lo verdadero, de lo laudable, de lo justo, utilizando expresiones de San Pablo, de lo que construye sólidamente una sociedad en conformidad con la recta razón y con la revelación, que es intervención viva de Dios y, claro está, sirve para todos los tiempos. Hay algún micro que seguramente no está desactivado y por eso hay algún acople. Ven que tienen a la parte izquierda de la pantalla, de su pantalla, un icono que representa, el primero representa el micro. Tienen que dar clic encima de ese icono para que se ponga una raya transversal y así no se acople su micrófono con los demás. Después al final ya lo podremos activar, pero ahora lo tenemos apagado. Seguimos para ahondar en la fisonomía de Santo Domingo y de su entorno durante la niñez y hasta que se cumplen unos 13 años. Tengo apagado todo. Pero míralo. Ay, no miro. No lo toco porque va a ir. Porque con esto machuqué. Déjame ver, es que se va. Vaya, todos están, mira, apagados, ¿ves? El micro está a la parte izquierda abajo. Es que, parte izquierda abajo. La hermana Rosa Irma Molina tiene se pone una barra. ¿La ha visto, hermana Patti? En la parte abajo de la pantalla, a la izquierda del todo, al menos en este programa que tengo yo, está el micro, se pincha encima y se desactiva el micrófono. Porque si no, de vez en cuando se oyen, ¿no? ¿No les sale el micro a ustedes? Pero es abajo, ¿eh? Tienen que llevar el ratón hacia abajo bastante para que aparezca, porque no es que esté constantemente ahí a la vista, hay que poner el ratón hacia abajo para que aparezca. Gracias. A ver si lo logran. Para que aparezca el micro y la cámara tienen que poner la flecha del ratón abajo del todo. Y entonces aparece, lo pinchan y ya no se oye ningún ruido. Ahora yo no oigo ningún ruido y por lo tanto voy a continuar. Y decíamos que para profundizar en la fisonomía de Santo Domingo, pero solo en el tiempo de su infancia, hasta que cumple más o menos los 12, 13 años, poseemos múltiples biografías escritas durante los 800 años que han transcurrido casi desde la muerte de Santo Domingo. Hay algunas biografías modernas, sobre todo tendríamos que citar la del padre Viquer, que fue profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Friburgo de Suiza. Hay biografías muy importantes. Esa del padre Viquer es la biografía más importante, biografía científica, una verdadera historia de Santo Domingo, y es tan importante porque el padre Viquer acudió a las fuentes, es decir, recurrió
a recoger el agua para llenar los cántaros, para componer su libro, y los demás que han hecho lo mismo para componer sus libros, con información de primera mano. No han ido a beber a cualquier charco o a cualquier laguna. Han ido a los manantiales. Con qué gusto evocamos en estos días del calor en Europa los manantiales que brotan aquí o allá y proporcionan agua fresca para el conocimiento en concreto, en este caso, de la época, de la figura de Santo Domingo, del pensamiento de Santo Domingo, del significado de Santo Domingo. La fuente principal para beber y para escribir a partir de ahí sobre Santo Domingo es la de un alemán que se llamó Jordán de Sajonia, que estudió en la Universidad de París, que obtuvo sus títulos, que entró en la orden después de conocer a Santo Domingo y que fue su sucesor. Fue el primero que escribió sobre Santo Domingo después de haber hecho una investigación en toda regla. Buscó documentos, pidió testimonios, contrastó noticias y el resultado fue una obra que no pasa, una obra que constituye la base para conocer a Santo Domingo. La obra de Jordán de Sajonia es, para decirlo con un ejemplo, nuestro primer evangelio, porque tenemos una cierta Biblia, pero pongámoslo con comillas, una cierta Biblia dominicana, y dentro de esa Biblia dominicana hay evangelistas y hay profetas también, y dentro de esa vida pues hay testigos de lo que han visto y de lo que han vivido, como hacía San Juan, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, os hablamos, ¿no? Pues nosotros, para conocer a Santo Domingo, tenemos libros que pueden ser puestos en paralelo con la Biblia. Tenemos como primer evangelista a Jordán de Sajonia, la obra principal. Los cimientos son muy buenos para poner de relieve quién fue Santo Domingo, qué pretendió Santo Domingo. Podemos adentrarnos incluso en el alma de Santo Domingo, de la mano de Jordán de Sajonia. Hizo algo así como lo que hizo San Lucas para escribir su evangelio. Puso en marcha una investigación y esta investigación da un valor perenne, constante, para siempre a la obra de Jordán de Sajonia. Pero a Jordán de Sajonia le siguieron otros evangelistas, otros narradores. Sería más justo utilizar esa expresión. Uno se llamó Pedro Ferrando, que fue español, y este dio algunos datos importantes para conocer a Santo Domingo en España. Y el siguiente evangelista fue Constantino de Orvieto, un italiano que también aportó datos muy importantes para conocer lo que significó Santo Domingo en su predicación y fundaciones en Italia. Estos autores, Jordán de Sajonia escribió porque se lo pedían, porque estaban constantemente deseando que escribiera, no sea que llegaran las nuevas generaciones y no tuvieran dónde acudir para conocer a Santo Domingo. No encontrarían nada si él no escribía sobre Santo Domingo, por eso escribió. Los otros narradores escribieron porque se lo mandaron. Se lo mandaron los maestros de la orden, los superiores generales. Y los escritos que hicieron fueron a parar a las manos de los integrantes de dos capítulos generales, en dos momentos distintos. Aquellos capítulos generales, donde estaban tantas personas que habían conocido directamente a Santo Domingo, examinaron lo que habían escrito y dijeron, verdaderamente aquí tenemos que considerar que todo lo que se afirma está ajustado a la historia, está ajustado a la espiritualidad de Santo Domingo.
está ajustado a los mensajes que dejó Santo Domingo, está ajustado a todo el trayecto de su vida y hasta el mismo momento en que el Señor se lo llevó al cielo exaltándolo, porque la obra de Santo Domingo, el empeño de Santo Domingo fue cada vez bajar más las escaleras de la humildad, pero el Señor lo exaltó, como dice San Pablo con relación a Jesús, y lo elevó en una especie de trono que iba en medio de dos escaleras. De una tiraba hacia arriba Jesús y de la otra la Santísima Virgen María, hasta ese momento en que fue exaltado, subido al cielo, hasta ese momento en que recibió la glorificación de Dios. Fueron narrando estos autores completamente dignos de fe, dignos de fiarse de ellos. Ahora, los manantiales son más amplios y nosotros en estos días vamos a asomarnos dentro de nuestras posibilidades de tiempo a esos manantiales más amplios. Un manantial lo constituyen las fuentes que utilizó el propio Santo Domingo para fraguar su espiritualidad. Y tenemos las obras de San Agustín y de tantos otros padres, pero sobre todo la Sagrada Escritura, porque en los libros de la Sagrada Escritura bebió Santo Domingo infatigablemente. Pero Santo Domingo estudió filosofía, Santo Domingo estudió teología, Santo Domingo acudió a autores espirituales de su tiempo, Santo Domingo recurrió a la literatura monástica, Santo Domingo se asomó a la liturgia y a los libros que acercaban el significado de la liturgia. Todo eso constituyen manantiales para contextualizar bien la figura de Santo Domingo. Y vamos sin más ya a centrarnos en su patria y en su familia. Por patria no hace falta decir que nace en la Castilla de la península ibérica, pues hacia 1174. Se ha dicho constantemente y se repite constantemente y está en las páginas web también, que Santo Domingo nació en 1170. Esa fecha no la tenemos en ninguna fuente. No tenemos ningún que Santo Domingo nació en 1170. En aquel tiempo no hacían partidas bautismales ni partidas de nacimiento. Y esa fecha, 1170, es verdad que aparece relacionada con Santo Domingo en una biografía, pero esa fecha está relacionada con el matrimonio de sus padres. La única vez que aparece esa fecha, 1170, está unida al matrimonio de sus padres. Y él tuvo por lo menos 2 hermanos mayores que él, por lo tanto no pudo nacer en 1170, y por la consideración de toda su vida y de tantos detalles, de tanta otra documentación que nos ayuda, tenemos que colocar la fecha de nacimiento de Santo Domingo hacia 1174, lo cual quiere decir que Santo Domingo no llegó a cumplir 50 años, murió hacia los 47 o 48 años, pero no llegó a cumplir 50 años de edad. Nace en Castilla y en concreto en una pequeña población, la llamaban en latín villa, con 2 L's, villa, llamada Caleruega. ¿Qué era Caleruega? Una villa nueva, podríamos decir, porque se había fundado no hacía siglos, sino hacía más o menos 100 años, cuando nace Santo Domingo. Es una villa que llaman de repoblación. Para entender esta expresión repoblación, tendríamos que asomarnos un poquito, pero así rapidísimamente, a la historia de España. En España, cuando aparece el cristianismo, toda España
forma parte del Imperio Romano. En España están los romanos. En España se habla fundamentalmente latín. En España miden las distancias de las calzadas según las medidas romanas. Nace, por lo tanto, digamos, Santo Domingo nace en una población de repoblación. Después de los romanos, que están en la península ibérica con pleno dominio hasta que cae el Imperio Romano de Occidente, es decir, a finales del siglo V, a finales de los años 400, después de los romanos, ocupan la península ibérica, aunque poco tiempo, los vándalos, que pasan hacia el norte de África. Los vándalos, que cometieron muchos vandalismos, y de ahí viene la expresión vandálico o vandalismos de los vándalos que destrozaron el Imperio Romano en la parte norte de África. A los vándalos le siguieron los visigodos, que significa los godos del oeste, para distinguirlos de los ostrogodos, que son los godos del este. Son pueblos germánicos que en concreto los godos traen un cierto tinte de cristianismo, pero no son ni mucho menos plenamente católicos. Los que tenían cierto barniz de cristianismo eran arrianos, otros pues tenían sus religiones naturalísticas. Estos godos, visigodos, fueron poco a poco romanizados, aunque el Imperio Romano había caído, pero no había caído la cultura y no habían cerrado las escuelas abiertas durante el Imperio Romano, no se habían tampoco deshecho o habían dejado a un lado los libros de la literatura clásica griega y latina. Estos visigodos fueron absorbiendo la cultura y absorbiendo hasta las prácticas industriales, hasta los sistemas comerciales, hasta la industria, fueron absorbiendo aquella cultura que era infinitamente superior a la suya. Y llegó un momento que fue a finales del siglo V, de los años 580, para poner una fecha en redondo, en que los visigodos pasaron al catolicismo. Dejaron aquel tinte cristiano, que era arriano, que en dos palabras significaba que no aceptaban a Cristo como el Hijo de Dios encarnado, que no aceptaban la divinidad de Cristo, que no aceptaban la Iglesia como mediación de Cristo, mediación de salvación, pasan en el año 586, en el Tercer Concilio de Toledo, pasan los arrianos al catolicismo. Al frente de ellos, el rey Recaredo. ¿Cómo aprendía ese nombre Santo Domingo? El nombre de Recaredo. Y comienza en España un periodo de esplendor que se llama la época visigótica. La época visigótica, con su cultura especial, con la gran figura de San Isidoro de Sevilla, San Leandro su hermano, pero San Isidoro de Sevilla fue padre para toda Europa, fue mentor de cultura no solo para la península ibérica, sino para todos los países europeos, a través del latín que él escribía, y que ese latín todavía era una lengua vehicular para poderse entender de verdad en toda Europa. Después de los visigodos, comenzó en España la ocupación musulmana a principios del siglo VIII, en el 711. La ocupación musulmana casi abarcó a toda la península, menos una parte pequeñísima en el norte, en lo que es hoy día, pues, Asturias. El resto de España fue dominado por los musulmanes, por los árabes. Pero poco a poco
desde Asturias comienza una reconquista al cabo de unos 5 años. El rey don Pelayo comienza una reconquista de territorios que poco a poco van haciendo descender a los musulmanes, y cuando nace Santo Domingo, la frontera entre cristianos y musulmanes estaba muy cerca de su pueblo, muy cerca de Caleruega. El río Duero era línea de división. Hacia el norte del Duero, cristianos; hacia el sur del Duero, musulmanes todavía. Pero apenas nacido Santo Domingo, el rey Alfonso VIII conquistó tierras bastante más abajo del Duero, exactamente la provincia de Cuenca. Y comienza un periodo también dentro de la vida de Santo Domingo de continuidad de esa reconquista, aunque no llevan a cabo toda la reconquista de la península. Por eso entendemos qué significa una villa de repoblación. En un territorio no había ninguna población, pero ese territorio que había estado bajo el dominio de los musulmanes pasa a estar bajo el dominio de los cristianos, y aquellos cristianos que habían tenido que vivir heroicamente su fe porque eran combatidos por los musulmanes, o por lo menos tenían que pagarles altísimos tributos para que les dejaran un tanto en paz, pero aquellos cristianos se mantuvieron fieles a su fe, fieles al Evangelio. Eran verdaderos héroes. Y aquellos cristianos se habían ido renovando desde mediados del siglo XI, desde un siglo antes de que naciera Santo Domingo. Y se habían ido renovando a nivel de seglares, a nivel de sacerdotes, a nivel de religiosos, y habían constituido lo que se llaman movimientos de vida evangélica y apostólica. A ellos pertenece Santo Domingo, a ellos perteneció su familia, a esos movimientos de vida evangélica y apostólica que acudían constantemente al libro de los Hechos de los Apóstoles para sacar todas las lecciones posibles de cómo tenían que vivir los seguidores de Cristo, con una sintonía con la palabra de Dios, con una frecuencia de sacramentos, particularmente de la Eucaristía, centro y sol de todos los demás sacramentos, para la fracción del pan, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, para la enseñanza de los apóstoles, sí, se reunían semanalmente. Todas las cosas las ponían en común, también los seglares, también sacerdotes, también religiosos que estaban dentro de esa órbita de los movimientos de vida evangélica y apostólica. Estos repobladores de Caleruega eran de los movimientos de vida evangélica y apostólica. Y lo primero que construyen es la iglesia. Y junto a la iglesia construyen la muralla, construyen torres, construyen baluarte para defender la población si fuera necesario, porque las incursiones musulmanas eran bastante frecuentes. Pues bien, en esa población de Caleruega, que estaba constituida por gentes jerarquizadas, había un señor y había unos vasallos que recibían tierras del señor para poder con ellas dar alimento a sus familias, y que en determinados momentos, si fuera necesario, iban a ayudar al señor a hacer la defensa de sus territorios, armándose como caballeros. Allí nace Santo Domingo, pero en una población muy pequeña, pero toda amurallada, con torres de defensa y también con puertas fortificadas que las cerraban por las noches para estar bien defendidos. Muy cerca del río Duero está Caleruega, en el corazón de Castilla, podríamos decir.
Todavía no decimos quién era el señor de Caleruega, pero lo vamos a ver enseguida. Las fuentes a las que hemos aludido nos hablan de los padres de Santo Domingo. El primero, Jordán de Sajonia, nos dice que sus padres se preocuparon diligentemente de educar a su hijo Domingo. Esa es una afirmación que él la hace con documentos encima de la mesa. Sus padres educaron con diligencia a Domingo. Además, ellos fueron quienes procuraron que esa educación de Domingo, que esa formación de Domingo se encaminara hacia el estado clerical. Indudablemente habían visto en Domingo, como habían visto en los otros dos hijos que habían tenido antes de Domingo, una inclinación hacia el sacerdocio. Los tres hijos de este matrimonio, de los padres de Santo Domingo, serán sacerdotes. No hay ninguno caballero, no hay ninguno que siga las huellas de su padre, todos sacerdotes. Santo Domingo fue educado desde la infancia al modo clerical, es decir, orientado hacia el sacerdocio. Pero Jordán de Sajonia no nos dice ni siquiera cómo se llamaban los padres de Santo Domingo. Por Jordán de Sajonia nos habríamos quedado siempre sin saber el nombre de su padre y el nombre de su madre. A Jordán de Sajonia le sigue, por encargo del propio Jordán, Pedro Ferrando, que es autor español, que escribe con buen conocimiento de la presencia de Santo Domingo en la península ibérica, y Pedro Ferrando dice que su padre se llamaba Félix, punto, y su madre se llamaba Juana. También ponemos ahí un punto. Félix y Juana, según Pedro Ferrando. Además, Pedro Ferrando asegura que eran piadosos y que dirigieron la formación de su hijo hacia el estado clerical. Y otros narradores, como Constantino de Orvieto y otros que le siguen, nos dicen que Félix se distinguió por una honda religiosidad, se distinguió como persona virtuosa y que legó en herencia a sus hijos la virtud. Aseguraron también que fue un hombre piadoso y venerable. ¿Y qué significa esta afirmación de venerable en aquel tiempo? Pues significa digno de veneración, digno de respeto, digno de rendirle reverencia. Y por esta afirmación y otras que tenemos, indudablemente podemos afirmar que sus padres eran los señores feudales de aquella villa de repoblación, los señores de Caleruega. Le hacían reverencia a su padre y a su madre en lo que llamaban en la época medieval el homenaje, que significa hacerse hombres de. Los vasallos hacían homenaje a sus señores y los señores se comprometían a defender a sus vasallos, a respaldar con todo lo que pudieran la vida de sus vasallos y de sus familias, dándoles tierras de cultivo. De Juana dicen también las fuentes a las que venimos aludiendo que fue una diligente educadora. Una diligente educadora. A lo mejor nosotros el carisma educativo lo hemos heredado de Juana, porque de ella parece que lo heredó Domingo. Diligente educadora, con la mira puesta, en este caso, de formar a Santo Domingo en orden al sacerdocio. Añaden además las fuentes
que Juana era compasiva, que tenía un corazón volcado hacia los necesitados. También, al igual que su marido, se distinguía por una profunda piedad. Daba a manos llenas de lo suyo y hasta llegó a entregar en limosna a los pobres todo el vino de una conocida cuba en toda aquella región que tenía en la bodega doméstica, que era lo único que le quedaba por dar. Lo había dado todo y al fin da el contenido de la cuba a los pobres que para caminar necesitaban también del vino. En Castilla se repetía muchas veces este proverbio, este adagio: con pan y vino se anda el camino, con pan solo no se anda el camino, con pan y vino se anda el camino, y a los pobres les daban también en limosna el vino. Era un elemento esencial de la comida en la Castilla medieval. De este matrimonio, Félix y Juana, nace Domingo. San Isidoro de Sevilla, en la obra de las etimologías, que ciertamente las escribe en el siglo VI, pero seguían estando de moda en el siglo XII, en toda Europa además, lo repetimos, San Isidoro de Sevilla decía que a la hora de elegir matrimonio, el marido a veces se fijaba en que la esposa fuera de noble estirpe o de la estirpe en general. Para elegir esposa o para elegir marido, y aquí entra la futura esposa, a veces se fijaban en la fortaleza para elegir marido, en la estirpe, en la belleza, en la sabiduría. Y de todo esto, decía San Isidoro, la sabiduría es la más poderosa para construir bien un matrimonio. La sabiduría. 4 cualidades, seguía diciendo San Isidoro, podía buscar el hombre al elegir la mujer, la esposa, a saber, belleza, estirpe, riquezas y costumbres, buenas costumbres. Y continuaba San Isidoro, mucho mejor es que haya sabiduría y buenas costumbres que no riquezas. Sin embargo, hoy, en el siglo VI, más que nunca, se busca la riqueza o la belleza y no se busca la sabiduría y la probidad de costumbres. Pero podemos decir que en este matrimonio de Félix y Juana, por lo que se deduce del análisis de todas las fuentes, realmente entre sí buscaron la sabiduría y las buenas costumbres. Fue un matrimonio que se asentó sobre la probidad de costumbres y la sabiduría, que es algo más que la ciencia y la cultura. La sabiduría es un don de Dios. Como se ve, Juana en particular no tenía apego a las riquezas, lo daba todo, a veces se quedaba sin nada. No buscó las riquezas en el matrimonio, lo que tenía lo daba, no dejaba marchar de su puerta a los pobres. Tampoco Félix buscó la belleza, sino que buscó en su esposa, buscó esas buenas costumbres y esa sabiduría también, y formaron un matrimonio que dio como resultado, pues, a estos 3 hijos, que 2 de ellos están en los altares y el otro tiene el título de venerable. Están en los altares Santo Domingo y el Beato Manés, y el mayor, también sacerdote, que se entregó a la atención caritativa de los pobres en una especie de casa de acogida. Entonces, Antonio tiene el título de venerable.
¿Qué significaba en las circunstancias del tiempo estos conceptos, estas palabras en concreto que aplican a Félix y a Juana? Pues podemos acudir a un libro de teología que se escribe poco antes de que naciera Santo Domingo, titulado 4 libros de las sentencias. Es un libro que estudió Santo Domingo. Es un libro que formó la mente teológica de Santo Domingo. Pedro Lombardo fue un profesor, un catedrático de la Universidad de París y después fue obispo de París. Y en ese libro habla del sacramento del matrimonio y de otras muchas cosas que algunas también las evocaremos a medida que sigamos avanzando en esta presentación de Santo Domingo en otros momentos. Ciertamente, Pedro Lombardo dice que el matrimonio tiene que asentarse en el amor mutuo, en el amor hacia los hijos y en la proyección de ese amor hacia la sociedad. El centro, el meollo del matrimonio tiene que ser el amor. El matrimonio de Caleruega buscó el amor verdadero, no el amor egoísta. Buscó la sabiduría para echar los cimientos sólidos de la familia. La teología del tiempo, la de Pedro Lombardo en concreto, optaba por pensar que la sabiduría resultaba del conocimiento de las cosas divinas. La sabiduría aparta de las vanidades y de las curiosidades nocivas. La sabiduría está íntimamente unida con la piedad que conduce a dar culto a Dios y acompaña en la divina contemplación, en la contemplación de las cosas divinas. La sabiduría, está claro, conecta con la contemplación y el gozo de la eterna verdad. A las buenas costumbres pertenece ajustar la vida al cumplimiento de los mandamientos, de la voluntad de Dios, de la ley nueva del Evangelio. El cristiano adquiere el compromiso de ir mejorando en las costumbres y en apartarse del mal. Eso es lo que hizo el matrimonio de Félix y Juana. Y así educaron con diligencia a su hijo Domingo. No solo le dieron el ser, no solo le dieron el alimento, sino que le proporcionaron lo que llamaban en aquel tiempo la disciplina o la educación, la formación. Todo ello lo cumplieron los padres de Domingo. Los biógrafos insisten en la disciplina o educación. Seguirá Santo Tomás aclarando cuando comenta a Pedro Lombardo y decía que los llamados a proporcionar la educación de sus hijos son los padres. Esta es una afirmación clarísima ya en la Edad Media. La educación es el complemento de la generación física. Los hijos son de los padres, indudablemente, y han de educar los padres a los hijos. Pero decía Santo Tomás, no todos los padres pueden cumplir personalmente con este deber de la formación, de la educación. Necesitan auxiliares, necesitan mediaciones, los maestros. Solo determinados y ciertos padres, escribía Santo Tomás, podían educar e instruir personalmente. Quiere decir que muchos, para educar, tendrían que buscar mediaciones, auxiliares, como prolongadores de la tarea que a los padres corresponde. Y los padres de Domingo buscaron la mediación de un tío arcipreste. Fue educador de Domingo, fue maestro de Domingo, un tío sacerdote de gran relieve, sin duda alguna. Venía a ser como un vicario episcopal, para entenderlo con los términos modernos, para una zona, el que forma a Santo Domingo. Pedro Lombardo decía que
quien estaba orientado a la clericatura debía adquirir una sólida formación básica. Y esa sólida formación básica Domingo la recibe de su tío. Pedro Lombardo el clérigo, no Lombardo urgía a que los modelos, había muchos clérigos ignorantes en aquellos tiempos, se presentaba la clericatura como un oficio espiritual instituido por Cristo. En aquel tiempo enumeraban 7 órdenes por la septiforme gracia del Espíritu Santo. Este teólogo, que fue obispo de París, decíamos, no ambicionaba que hubiera un gran número de sacerdotes, un gran número de clérigos, y así escribía: es mejor para el obispo tener pocos ministros que puedan ejercer dignamente la obra de Dios que muchos inútiles que sean una pesada carga para quien los ha ordenado. El tío arcipreste fue preparando a Santo Domingo con una formación básica que en aquel tiempo incluía el aprender a leer y a escribir. Cuando en ese tiempo hablan de aprender a leer y a escribir, están volcados hacia el latín. Aprendían la gramática latina, que era la única que existía. No existía la gramática castellana. Hasta el siglo XVI, Nebrija no escribirá la gramática castellana. Aprendían la gramática latina, aprendían a leer y a escribir en latín, aprendían el latín en contacto con los salmos que cantaban y se les iban pegando al oído, aprendían el latín por la gramática de Prisciano, que era un autor del siglo VI del norte de África, y naturalmente pues utilizaban una lengua ya derivada del latín, que es el castellano primitivo, que lo tenemos reflejado especialmente en el poema de los Reyes Magos y también en el Cantar del Mío Cid. Por ejemplo, lo que hablaba Santo Domingo, el castellano que hablaba Santo Domingo podía sonar más o menos así, si tomamos en nuestras manos pues unos párrafos del Mío Cid. Sospiró Mío Cid, que mucho había grandes cuidados. Fabló Mío Cid, bien tan mesurado. Grado a ti, Señor, con mayúscula, Señor, Padre que estás en alto. Esto me han vuelto míos enemigos malos. Allí piensan de aguijar, allí sueltan las riendas. O bien, de los sos ojos, tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza, et estábalos catando, mirando. Vio puertas abiertas, et usos, es decir, postigos, sin candados, alcántaras vacías, sin pieles, et sin mantos, et sin falcones, sin halcones, et sin actores, sin azores mudados. Pues más o menos así hablaban el castellano a finales del siglo XII, cuando Santo Domingo estudia, intenta aprender a leer y a escribir, pero no en castellano, sino en latín. Esa es la formación que recibe Santo Domingo, también cantar, ciertamente, también música, para poder servir en la liturgia aún de niños, y también pues aprendían un poco de historia universal, un poco de historia de España, un poco de geografía universal también del universo de entonces, un poco también de historia universal o de historia de España.
Los hermanos de Domingo también fueron mediaciones para Domingo. El mayor, Antonio, ya lo hemos dicho, fue sacerdote y de él afirman que incluso le atribuían milagros. Por ejemplo, tenemos este texto en las fuentes primeras. Afirmamos en prueba de su santidad que no solo tuvo Domingo unos padres honrados y piadosos, sino también dos hermanos de sangre, varones muy perfectos, de los cuales uno, Antonio, fue presbítero, entregado por completo a las obras de misericordia en obsequio de los pobres en un hospital. Se dice que brilló en milagros en vida y después de muerto. Otro empero llamado Fray Manés, varón contemplativo y santo, tras servir por largo tiempo a Dios en la orden, murió santamente. Vivieron también santa y laudablemente en la orden dos sobrinos suyos, hijos de primos, que estuvieron incluso por el sur de Francia. Existe un complemento de información para el beato Manés, también muy de fiar. Era pues Fray Manés un predicador ferviente, el hermano de Santo Domingo, que fue dominico, de conducta honesta, afable, humilde, alegre, benigno. Murió en el monasterio de San Pedro de Gumiel, de Izán, cerca de Caleruega, y fue sepultado con honor en la iglesia de aquel monasterio de San Pedro de Gumiel de Izán. La mediación que importantísima fue para Santo Domingo, apenas nacido, fue la del bautismo. Fue bautizado en la iglesia moderna para aquellos tiempos, hecha cuando se hace la repoblación, una iglesia de estilo románico adosada a una de las torres de defensa de la muralla. Allí recibe el bautismo con el rito ya de la liturgia romana. Habían dejado hacía unos cuantos años la liturgia mozárabe o la liturgia visigótica en la península ibérica. Pero bueno, no nos vamos a detener ahora más porque hemos llegado ya a completar la hora en nuestra exposición. Mañana pasaremos a la mediación del estudio universitario de Palencia. Ese estudio universitario fue una mediación de la que se valió Dios para regalar a la Iglesia y a la humanidad a Santo Domingo y para ir fraguando cuando Domingo llevaba entre manos que va a cristalizar en la fundación de la Orden de Predicadores. Pero no vamos a adelantarlo ahora. Lo que sí podemos dar, pues, unos minutos, si les parece, si tienen que hacer alguna aportación, quieren hacer alguna contrastación, si les parece bien, alguna pregunta, alguna puntualización, pues lo podemos hacer. Se habrán fijado de que no conocemos a los padres de Santo Domingo nada más que por los nombres, Félix y Juana. Y hemos puesto punto después de Félix y hemos puesto punto después de Juana. En aquella época a Félix no lo llamaban Félix. Si alguien le hubiera dicho don Félix, pues seguramente no hubiera vuelto la cabeza. Si le hubieran dicho don Felices, indudablemente se hubiera dado por aludido. A los Félix en castellano los llamaban felices. Y de ahí viene San Felices. Y de ahí viene Saelices. De San Félix, San Felices, Saelices. O sea que era don Felices y doña Juana. A Juana sí la llamaban así como nosotros lo pronunciamos. Bueno, ¿quieren hacer alguna aportación? Saben que quien quiera intervenir, pues activa el micrófono que está en la parte izquierda abajo, le quitan la raya transversal y pueden preguntar lo que les parezca o aportar lo que estimen conveniente. Yo, padre.
Aida. Aida, sí. Aida. Habla usted de la Biblia dominicana. ¿Se sabe quién la escribió? Bueno, muchos autores. Ah. Hemos puesto Biblia dominicana, pero con comillas, ¿eh? Sí, yo lo sé. No la podemos equiparar a la Biblia normal de la iglesia. Está en la base de nuestra fe. Sí, lo sé. Para entendernos de alguna manera. Pues hay muchos autores. Mire, en la Biblia dominicana interviene Jordán de Sajonia, sigue Pedro Ferrando, sigue Constantino de Orvieto, sigue Humberto de Romans, sigue Rodrigo de Cerrato, sigue la Beata Cecilia Romana, siguen todos los testigos del proceso de canonización, porque el primer proceso de canonización conservado en el texto es el de Santo Domingo. Nosotros tenemos un privilegio de disponer de todo el proceso de canonización de Santo Domingo. Lo que dijeron los testigos a quienes preguntaban ante tribunal sobre Santo Domingo. A unos les preguntaron en Bolonia, en Italia, y a otros en el sur de Francia. En la zona de Prulla, en toda aquella zona del sur de Francia, testificaron cerca de 300 personas. Y ese proceso de Santo Domingo lo tenemos todo el texto. Y ya digo, es el primer santo en la historia de la Iglesia del que se conserva, no del que se hiciera proceso, sino del que se conserva el proceso, el texto. Y después tenemos las constituciones primitivas, que esas entran también dentro de la llamada Biblia dominicana, tenemos bulas de los papas, tenemos documentos oficiales a nivel de monasterios, a nivel de donaciones, en fin, es una Biblia riquísima, la que podemos llamar, siempre entre comillas, Biblia dominicana. No lo publiquen ustedes mucho así, porque esto es para entendernos nosotros por dentro de casa, ¿verdad? Sí, tenemos una Biblia dominicana, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. De nada, hermana Aida, sí. ¿Alguna pregunta más? Fray Víctor, perdón, profesor Noé. Sí, señor Noé, solamente sí. Una pregunta. ¿Santo Domingo, su vocación es orientación clericalista? ¿Fue por un estilo de vida o como una manera de sobrevivir en ese tiempo en la Edad Media? Pues no fue manera de sobrevivir, eso no. Quiere decir que ya de pequeñito, seguramente hacia los 6, 7 años, observaron en él una inclinación al sacerdocio. Y la observaron en todos los demás hermanos. Y se quedaron sin herederos del señorío. O sea que no fue porque quisieran colocarlos, no. Sino que vieron una orientación al sacerdocio en todos los hermanos. Y a todos los educan en esa dirección. Pero en la mentalidad de la Edad Media, de no dejar un descendiente que prolongara el nombre y el apellido, eso era como quedarse pues sin patrimonio, sin nada. El caso, por ejemplo, Manes y el otro hermano de él, pues todos, no hay una descendencia directa de don Félix de Guzmán. Claro, todos sacerdotes, ¿eh? Todos fueron sacerdotes y ninguno de ellos heredó el señorío. El señorío se fue repartiendo con otros familiares, especialmente pues hijos de primos, y llegó un momento en que el rey Alfonso X el Sabio quiso reunir de nuevo ese patrimonio, ese señorío, para entregárselo a las dominicas. Y construyó en Caleruega un monasterio de dominicas y reconstituyó el señorío para que sirviera de apoyo económico a aquellas dominicas. Pero tuvo que comprar ya territorios entre los familiares de Domingo. Pero ninguno de los 3 hermanos heredó el señorío. Adelito. Sí, hermana Inés.
Me resultó novedoso esto del movimiento de vida evangélica, bueno, que era ese movimiento que formaba parte, parece, la familia, tanto Juana como Félix. No me quedó claro el origen de ese movimiento, porque es bien importante, ¿no? Sí, sí, muy importante, hermana Inés. En 2 palabras, para que no se cansen mucho. Estos movimientos de vida evangélica y apostólica corresponden a lo que se llama la Reforma Gregoriana, porque la promueve muy especialmente, o se hace promotor de ella más bien, el Papa Gregorio VII, San Gregorio VII. Por eso se llama Reforma Gregoriana. Estos movimientos están dentro de la masa de los cristianos, pero no coinciden con la masa de los cristianos. Son como fermento en la masa. Y estos movimientos abarcan tanto a seglares o laicos como a sacerdotes y como a religiosos. Cuando son seglares, muchas veces estos animales, a la comunidad de los Hechos de los Apóstoles, se ponen de acuerdo y abandonan sus casas y se ponen en marcha hacia un territorio de un señor que saben que pertenece al mismo movimiento, que tiene esa sensibilidad de renovar el cristianismo. Ese señor puede ser un obispo, o ese señor puede ser un señor temporal, puede ser un rey incluso, o puede ser un conde, o puede ser un marqués. Y esos señores les dan unos terrenos para que allí construyan sus casas, fundamentalmente barracones de madera para empezar. En el centro construyen la iglesia, organizan la vida en comunidad y tratan de imitar en todo a los fieles seguidores de los apóstoles, tal como está reflejado en el libro de los Hechos. Todo lo tenían en común, nada llamaban propio. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, a la oración. Vivían así. Seglares habían dejado sus ciudades o sus campos y se habían agrupado para vivir en comunidad cristiana. A veces estos movimientos se extendían a los sacerdotes y ya veremos pasado mañana cómo Santo Domingo se integra precisamente en un movimiento de sacerdotes de vida evangélica y apostólica, que son los canónigos del Cabildo de Osma. Y también este movimiento de vida evangélica y apostólica contagia a los religiosos y comienzan a nacer nuevas órdenes que quieren tener el Evangelio como fuente de inspiración, directamente la letra del Evangelio. No la regla de San Benito, que era la universal en el occidente, no la regla de San Basilio, que era para los orientales, para los monjes orientales, sino el Evangelio mismo, la letra del Evangelio. Evangélicos y apostólicos, imitadores de los apóstoles. Y la familia de Santo Domingo pertenecía a esos grupos. El denominador común de esos grupos de vida evangélica y apostólica era la pobreza. No era la iglesia feudal, no eran los monasterios ricos. No tenemos ninguna vinculación propiamente de Santo Domingo con el monasterio de Silos, por muy bonito que nos parezca. Aquellos monjes de Silos tenían media España como propiedad, casi. Es una manera de hablar, ¿eh? No tenían media España, pero sí territorios extensísimos. No. La familia de Santo Domingo era muy devota de la pobreza, muy devota de la asistencia a los pobres, muy devota de abrir una casa para pobres que la regenta Antonio, y llegará un momento en que Domingo también abrirá una casa para pobres en Palencia. Y además, la familia de Domingo no elige, eran señores,
pero no elige lugar de enterramiento en Silos, en ese monasterio medieval de grandes riquezas, sino que elige el lugar de enterramiento en San Pedro de Gumiel de Izán, que era de cistercienses renovados, que también pertenecían a los movimientos de vida evangélica y apostólica. Y la orden dominicana es la floración, junto con la franciscana, más lograda de esos movimientos de vida evangélica y apostólica. Padre Vito. Sí. A ver, que hay algunos micros abiertos. Quien pregunte que abra el micro, sí. Hermana Rosa. ¿Alguien quería preguntar? Hermana Susana era. Padre, yo tengo algo que decir. Bueno, Sí. pienso que la falta en sí, entre comillas, de vocaciones, de pronto nace también por la falta de clericar un poco en la familia a los hijos, de Sí. incentivar, de ver la vocación, de apoyar. Pienso que esto no sucedió en la familia de Domingo. He ahí que sus hermanos, incluso sacerdotes, y sus papás, pues, por lo tanto, venerable y beata también la mamá de Domingo. Sí. Realmente ellos buscaron en el matrimonio consolidarlo de manera estable, permanente, indisoluble. Trataron de establecer el matrimonio sobre el meollo del amor. Y las cualidades que buscaron mutuamente entre sí fueron las de las buenas costumbres en conformidad con el Evangelio, con la ley nueva del Evangelio, y la sabiduría que brota de Dios, porque la sabiduría es un don del Espíritu Santo. Y ellos buscan esta sabiduría que viene de Dios y consolidan su matrimonio sobre esas bases tan sólidas. Y ciertamente, sí, usted tiene razón de que las vocaciones que vienen de Dios, porque no sois vosotros, no son ustedes los que me han elegido a mí, sino que he sido yo el que les he elegido a ustedes, esta elección que Dios siempre hace necesita la mediación de la familia para que se descubra y para que se siga, para que se secunde. Indudablemente sí. La familia es la primera iglesia, es la iglesia doméstica, la iglesia a la que tenemos todos derecho a respirar, digamos, la familia cristiana. Hermana Susana, querías... Sí, hacía eco, por eso no pude hacer la pregunta antes. Yo tenía entendido siempre que Santo Domingo encontró en los movimientos evangélicos de los cátaros y los albigenses el modelo para la experiencia que luego la generó en la orden dominicana, en nuestra familia. O sea que los movimientos practicantes estaban surgiendo también de esos costados herejes, ¿no? Pero evidentemente también había un movimiento evangélico en su época y previo a su nacimiento también. O sea, se engarza un movimiento cristiano católico, digamos, con estos otros movimientos herejes evangélicos en ese tiempo. Sí, es muy buena pregunta, hermana Susana. Los movimientos de vida evangélica y apostólica tienen dos grandes secciones. Una, la católica, y otra, la herética. La Europa cristiana, que había pasado por etapas de infancia después de la caída del Imperio Romano, esta Europa cristiana va creciendo, va madurando,
y a mediados del siglo XI llega a una etapa de una ya sólida maduración. Y en ese mediados del siglo XII, del siglo XI, perdón, aparecen los movimientos católicos de vida evangélica y apostólica y aparecen los movimientos heréticos. Hasta entonces no había habido herejes en Europa, en la Europa cristiana, que había nacido después de la caída del Imperio Romano a finales del siglo V. Pero a mediados del siglo XI, con ese crecimiento de todo, con esa distinción entre el derecho de costumbres y el derecho romano, entre la filosofía y la teología, en ese momento aparecen también los movimientos heréticos que quieren ser los verdaderos cristianos. Pero aparecen los movimientos católicos y Santo Domingo respira los movimientos católicos de vida evangélica y apostólica desde que es un niño. Y cuando va al sur de Francia, tiene un bagaje de conocimientos de los movimientos evangélicos y apostólicos desde el punto de vista católico, con tal solidez que se da cuenta del servicio que puede prestar a aquellos herejes que tienen muy buena voluntad, pero que no tienen formación. Muy buena voluntad sí tenían los cátaros, pero no tenían formación para poderse adentrar en el conocimiento de la palabra, no tenían formación teológica, no tenían bases sólidas de pensamiento, de filosofía. Santo Domingo irá preparadísimo, como veremos, desde su formación verdaderamente universitaria que recibe. Santo Domingo fue de los movimientos de vida evangélica y apostólica desde que empieza a respirar. Y cuando va al sur de Francia, al encontrarse cátaros, se conmueve profundísimamente. La misericordia se apodera de él y no quiere separarse de allí. Muchas gracias. De nada, de nada. Padre, yo justamente... Sí. Marapati. ¿Qué tal? Sí. Era mi pregunta porque al parecer hay una contradicción entre estos movimientos evangélicos con la postura de la iglesia medieval que siempre hemos estudiado y que parece que enfocaba la evangelización de otra manera, ¿no? Las cruzadas, la predicación desde la condena, y Domingo como que va por otro lado, ¿no? A mí, por eso es como dos caminos distintos de una iglesia jerárquica o clerical y estos movimientos que asume más Domingo que empieza como a tirarnos pistas también a nosotros para el hoy, ¿no? Y con lo de ayer, con el sueño de inocencia, ¿no? Hoy día también nosotros tenemos esa preocupación de una iglesia agrietada que tenemos que sostener entre todos y no defender ni hacer apología, pero sí ver por dónde ir. Y Domingo yo creo que por ahí nos da luces, ¿no? Sí, muchísimo. Domingo nos da grandes luces para hacer todo lo posible para difundir el Evangelio como la aportación que toda persona humana tiene derecho a recibir. Se da cuenta Santo Domingo de que el Evangelio no es para algunos, sino que es para todos. Y ve cómo buscan con afán aquellos grupos heréticos el Evangelio, cómo buscan la Sagrada Escritura, cómo buscan la pobreza, cómo buscan la oración. Y Santo Domingo, que sabe perfectamente que están en buena dirección de búsqueda, les ayuda a descubrir plenamente la verdad, plenamente la luz, plenamente el foco del Espíritu Santo para que entiendan la Sagrada Escritura y no sean ciegos y guías de ciegos. Él se conmovía profundísimamente por ellos y estaba dispuesto a venderse a sí mismo con tal de rescatarlos
para la fe católica, para la verdad, porque se daban cuenta de que eran como ovejas que andaban sin pastor. Y lo encuentra en el sur de Francia. Allí se encuentra un pastor, el más importante de aquella zona, que era el arzobispo de Narbona, que no vivía ni siquiera en su diócesis, que vivía muy tranquilo allá en una torre de marfil, y no se preocupaba para nada de aquellos fieles, y cada vez pasaban más a los movimientos heréticos, como es natural. Por eso Santo Domingo no abandona aquella tierra. No abandona aquella tierra, aunque veremos también es que Inocencio III le orientó hacia allí, porque Santo Domingo aún quería ir a algo más radical, a la evangelización ad gentes, que decimos hoy día, a los que nunca habían recibido la noticia de la fe, a los que no habían oído nunca el nombre de Cristo. Ahí quería ir Santo Domingo, y se dio cuenta de que en el norte mismo de Europa faltaba todavía la siembra del evangelio. Nadie había llevado el evangelio allí, y quería ir allí, pero Inocencio III le dice no a los cátaros. Me interesa más que vayas a los cátaros. Eso le dice el Papa Inocencio III. Sí. Es una figura maravillosa Santo Domingo. De tal modo que el Papa Benedicto XVI, que seguramente es el que mejor ha entendido a Santo Domingo en la época contemporánea, habla de una venida de Cristo intermedia a la humanidad y dice, es Domingo y Francisco de Asís, que han venido en un momento concreto de la historia para acercar más a la humanidad hacia Cristo. Eso lo dice en el tomo segundo de Jesús de Nazaret, especialmente, el Papa Benedicto XVI. Muy bien. ¿Alguna cosilla más? Padre Vito, solo una pregunta. ¿Podría decirse entonces que la tercera A lo mejor hay varios... primero antes que... Que no le entiendo bien, Noé. Es problema de señal. A ver. Sí. Primera hora propiamente inspirada en estos movimientos de... Noé, parece que tenía mala señal. Una pregunta de que si se corta la conexión. Muy anterior a allá que estoy, quizás de ahí la tomó él. ¿Ha entendido la pregunta, hermana Amanda? No, se ve que tiene mala señal, entonces no se alcanza a entender lo que dice. Ya, bueno, pues Tenemos a ver si mañana se lo... Tenemos sí alguna en el chat de la Casa Provincial de aquí de Santa Tecla. Preguntan, ¿por qué se le dice Félix de Guzmán y Juana de Asa? Bueno, tenemos que decir que durante el siglo XIII las fuentes fiables para conocer a Santo Domingo no aparece ni Juana de Aza ni Domingo de Guzmán. Estos calificativos, que son toponímicos, Guzmán es una población y Aza es otra población, brotaron en el siglo XVI, 300 años después de que hubiera vivido Santo Domingo. Y brotan en un afán por vincular a Santo Domingo con la realeza, con los reyes de la monarquía castellana. Encumbrarlos hasta ese
nivel de familias reales. La familia de Santo Domingo sería una rama de las que eran señores, indudablemente sí, pero en la Edad Media los apellidos no eran como ahora, ni mucho menos. Normalmente los apellidos se referían al nombre del padre. Una persona que tuviera por padre a Martín Fernández no se llamaba José Fernández, sino que se llamaba José Martínez. De Martín Martínez. Aunque fuera hijo de Martín. Parece que ha perdido señal. Martín. ¿Se le cortó? Parece que el padre perdió señal porque hemos dejado de tener su audio. Y su imagen, no está la cámara. La imagen quedó congelada. Ah. Entonces estaríamos dando por finalizado el compartir de este día. Muchísimas gracias por la presentación, la participación. Y pues seguimos mañana nuevamente en contacto, pendientes. Sí. Y hasta mañana. Les esperamos y nos encontramos. Que tengan feliz tarde o feliz noche. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Adiós, Pati. Adiós, Pati. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao, Aida. Adiós, Pati. Ya no, Inés. Gracias, hermano. Emelina. Gracias. Adiós, Emelina. Adiós, adiós. Buenas tardes, gracias. Emelina. Por ahí está Emelina, de México. Saludos a todas, hermanas. Saludos a todas. Hermanos. Gracias. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Bendiciones. Dominicas de Nazaret de México, bienvenidas. Gracias, soy mexicana. Mucho Yo gusto. soy mexicana. Un pobre viejito lo dejaron ahí. Quedó congelado. La señal la perdimos. Adiós, pequeña. Adiós, adiós. Hola, Rosa Di Tulio, mucho gusto. ¿Dónde está? Hermana Inés, abrazos. Inés. Abrazos, sí. Adiós. Es Inés. Hermanas. Ana Inés, Adiós, qué alegría verlas, conocerlas de cerca. Eso. Una alegría para nosotras también. Es. Buenas tardes, hermanas. Ahí. Adiós, Al Noel. señor Sosa. Hermana Rey, mucho gusto. Un saludo, Salvador. Gracias, hermana. Saludos, hermana Amanda. Saludos, hermana Aida. Saludos a todos. Adiós. Saludos, don Chamba. Los bendiga. Mucho gusto. Saludos, hermana Dominica. Un placer verlas por aquí. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, Imelda.
Bueno, muy bien. Nos vamos yendo. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.